Descubierto. Millonario viudo enfrenta un giro inesperado, su esposa muerta reaparece en su vida. En un barrio vibrante de Ciudad de México, la vida de Javier, un millonario de 40 años, se había convertido en un oscuro laberinto. A pesar de su éxito en el mundo empresarial, cada logro lo dejaba más vacío, como un eco sordo que resonaba en su pecho. Desde la muerte de Ana, su amada esposa, una maestra cuyo corazón abrazaba a cada uno de sus estudiantes, la vida de Javier se había convertido en una rutina gris, donde las risas se habían marchitado y los recuerdos se adhirieron a las paredes de su lujosa casa. Una tarde, mientras revisaba el desván, Javier tropezó con una inquietante carta que despertó su curiosidad. Era un pequeño tesoro que había pertenecido a Ana. En su interior descubrió su antiguo diario, un mar de sueños y anhelos que resplandecían con fuerza en cada página. Mientras leía, las lágrimas brotaban de sus ojos, las historias sobre sus estudiantes y sus planes para abrir una escuela comunitaria calaban hondo en su ser. Pasaron horas mientras los recuerdos de Ana danzaban por su mente, su risa, su pasión de maestra, su amor por el barrio. ¿Por qué no hice nada por ti en vida?, se preguntaba mientras cada página le mostraba un nuevo pedazo de su alma. El vacío que había sentido se transformó rápidamente en un ardor en el pecho. Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Después de sumergirse en las profundidades de su memoria, Javier decidió buscar a los exalumnos de Ana. Las voces de aquellos jóvenes, ahora adultos, lo envolvieron en un torbellino de emociones. Le contaron cómo su esposa había soñado con abrir una escuela que cambiara sus vidas. Ella creía en nosotros, Javier, decía uno de ellos con los ojos brillantes. Y él, ahogado entre recuerdos, sentía un peso cada vez mayor en su corazón. En medio de este redescubrimiento, una oferta llegaba a sus manos. Un grupo inversionista estaba interesado en comprar el terreno donde Ana soñaba construir la escuela. Más dinero del que había imaginado podría caer en sus manos, multiplicando su fortuna, pero a costa de los sueños de Ana. Con cada encuentro y cada recuerdo compartido, Javier empezaba a visualizar un nuevo horizonte. Sin embargo, justo cuando empezaba a tomar decisiones, episodios inusuales comenzaron a sucederle. Una flor que Ana adoraba apareció en su camino, una canción que solía escuchar resonó en el aire, justo cuando sus dudas parecían consumirlo. Era un susurro de ella, una guía invisible que le decía que aún había esperanza, pero la sombra de su antigua vida, la búsqueda de éxito y riqueza, amenazaba con arrastrarlo de nuevo. En un instante de claridad, miró hacia el cielo estrellado y recordó la pregunta que había resonado tantas veces en su mente: ¿quién soy yo sin Ana? Justo allí, con el corazón pleno de emociones, la voz que había amado durante tanto tiempo emergió en su mente como un eco distante: ¿por qué me dejaste, Javier? Las luces de la ciudad comenzaban a parpadear, y su destino estaba más cerca que nunca. La angustia se cierne en el aire, mientras el futuro espera oculto en la penumbra, listo para ser revelado. Javier se despertó esa mañana con el eco de la voz de Ana resonando en su mente. Se sentía pesado, como si el sueño apenas lo hubiese dejado descansar. Miró por la ventana, y la luz del sol se filtraba a través de las nubes, adornando el barrio que Ana había amado tanto. Se preguntó cómo podría honrar su memoria. La idea de la escuela no se había marchitado, al contrario, había comenzado a florecer en su mente como un brillo que iluminaba su camino. Mientras desayunaba un café amargo, la decisión se cristalizaba. No estaba dispuesto a dejar el terreno en manos de inversionistas que solo veían un lugar más para construir, un espacio donde la vida no florecería. Javier se propuso reunir a los exalumnos de Ana, necesitaba su apoyo y, más que nada, su pasión. Era el momento de convertir sueños en realidad. El día avanzó entre contactos, llamadas y mensajes. Era un torbellino de emociones, donde la nostalgia se entrelazaba con algo que no había sentido en mucho tiempo: esperanza. Su corazón latía con fuerza mientras tecleaba el mensaje. Hola a todos, estoy organizando una reunión. Quiero compartir un sueño que Ana dejó tras de sí. Los mensajes fueron llegando, uno tras otro. Los recuerdos se dibujaban en sus rostros, las risas y lágrimas se acumulaban tras cada palabra escrita. Había un fuego en ellos, una energía contagiosa que Javier no había anticipado. La vida que había creído perdida regresaba con cada respuesta,
la reunión tuvo lugar en un pequeño café del barrio. Cuando Javier llegó, encontró a un grupo entusiasta, ansioso por compartir sus historias, sus sueños y su visión. Algunos eran ahora padres, otros habían tomado rumbos inesperados, pero todos tenían una chispa, una llama encendida por Ana. Miraron a Javier con expectativa, y en ese preciso instante, él supo que ya no estaba solo en esta misión. Con la taza de café entre sus manos, Javier les habló sobre la idea de construir la escuela. Ana soñaba con un lugar donde todos pudieran aprender juntos, crecer juntos, dijo con voz temblorosa. Quiero que la comunidad viva ese sueño. Necesitamos reunir fondos, buscar apoyo. Pero sobre todo necesitamos hacerlo juntos. Las respuestas no tardaron en llegar. Se habló de organizar eventos, buscar patrocinadores, hacer campaña. La emoción se apoderó del espacio y cada persona compartía ideas con pasión. Javier sentía el peso de su propia historia derrumbarse, mientras la vida de Ana comenzaba a levantarse ante él como un nuevo amanecer. Sin embargo, al finalizar la reunión, cuando el bullicio se apagaba y los exalumnos comenzaban a dispersarse, una chica se acercó a Javier. Era Valeria, una exalumna que había siempre admirado a Ana. Su mirada, entre triste y decidida, hizo que él sintiera un escalofrío. ¿Y si la escuela no solo fuera un sueño, Javier? ¿Y si Ana tiene algo más que decirte? Estuve hablando con algunos otros, y hay rumores en el aire, cosas que podrían cambiarlo todo. Javier sintió un nudo en el estómago, una inquietud que se transformó en curiosidad. ¿Qué quieres decir?, preguntó con la voz cargada de incertidumbre. Hay algo que Ana dejó, algo importante. No está solo en las notas que escribió en su diario. Es algo que tienes que descubrir antes de que sea demasiado tarde. Las palabras de Valeria retumbaron en su mente, dejando una pregunta flotando en el aire. ¿Qué podría haber dejado Ana que aún no había encontrado? Una nueva búsqueda comenzaba a gestarse en su corazón, y en ella, la promesa de respuestas que podrían cambiar todo. Javier no pudo dormir esa noche. Las palabras de Valeria danzaban en su mente como hojas llevadas por el viento, provocando una tormenta de pensamientos e inquietudes. ¿Qué podría haber dejado Ana? ¿Había alguna verdad oculta que podía cambiar el rumbo de todo lo que había soñado construir? Se sentó en la cama con el corazón acelerado y los ojos fijos en una fotografía de Ana sonriendo, justo donde la tenía en la mesita de noche como un faro de su amor. Al amanecer, Javier decidió que no podía esperar. Necesitaba hablar con Valeria otra vez, y tal vez con los otros exalumnos que conocieron a Ana. Ella había sido una mujer llena de sorpresas, y sin duda había dejado algo tras de sí que merecía ser descubierto. Con el sol levantándose detrás de él, se sintió impulsado a encontrar respuestas. Llegó al café antes de que abriera, organizando sus pensamientos. Tenía que poner en claro lo que sentía y formar un plan de acción, algo tangible que pudiera llevar a cabo. Mientras caminaba de un lado a otro frente al lugar, el aroma de café recién hecho comenzó a llenarlo de energía. En su mente la idea de la escuela repercutía como un mantra. Ese camino no solo era necesario, era vital. Cuando Valeria llegó, sus semblantes se encontraron en un instante lleno de carga emocional. ¿Qué descubriste?, preguntó ella, midiendo cuidadosamente sus palabras. Necesito saber más sobre lo que dijiste. Creo que Ana dejó algo más allá de sus escritos, respondió Javier, su voz llena de determinación. ¿Cómo podemos empezar a buscar? Valeria asintió, y juntos decidieron reunir al grupo de exalumnos nuevamente. Era hora de discutir esa búsqueda. Mientras se movían por la ciudad, las palabras de varios exalumnos cobraban vida en su mente. Se unían en un solo eco, un llamado de unión por Ana, donde la posibilidad de descubrir algo importante era una chispa en el aire. Ya en el café, la conversación tomó un rumbo diferente. Todos estaban ávidos de saber lo que había detrás de las palabras de Valeria. Ana nunca fue una persona común, empezó Valeria, siempre tuvo el talento de hacer que los demás viesen posibilidades incluso en lo perdido. A veces dejaba cosas sin terminar como ideas o planes, y me parece que eso tiene que ver con lo que dijiste de la escuela. Fue en ese momento que Raúl, un viejo amigo de la universidad, tomó la palabra. Yo encontré un viejo mapa en sus documentos, un dibujo que hizo en una clase. Habla de un lugar donde siempre soñó construir una especie de refugio, pero ¿qué tal si ese lugar no era solo físico? ¿Y si significaba algo más? El murmullo de los exalumnos aumentó en intensidad, cada uno pensado en lo que podía significar. Javier sintió que se creaba un diálogo nuevo, una conexión entre ellos alimentada por algo que pertenecía a Ana, algo más grande que ellos mismos. La mañana se desvanecía en un torbellino de ideas, y las posibilidades comenzaron a florecer igualmente.
Javier se sintió cada vez más emocionado ante la idea de que Ana había dejado algo más de ella misma en este mundo. Pero la participación de todos era crucial. Todos empezaron a aportar ideas sobre cómo desenterrar esas pistas, y una luz de esperanza iluminó sus rostros, pero mientras hablaban, Javier no pudo evitar sentir una presencia extraña. Una sensación de que alguien los estaba observando. Al darle un vistazo rápido alrededor, no vio nada concreto, pero la inquietud seguía latiendo en su interior. En ese momento Valeria se inclinó hacia él y bajando la voz, dijo, «¿Hay algo más, Javier? No sé si deberíamos hablar de esto aquí, en público». La frase quedó colgando entre ellos, como un anuncio de que algo más profundo se atisbaba en el horizonte. Javier sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Qué sería eso que Valeria no quería compartir ante todos? La ansiedad de descubrir lo que Ana podría haber dejado tumbó sus pensamientos y lo empujó aún más a encontrar la verdad. La vida de Ana está llena de sorpresas, musitó Javier. Tenemos que seguir adelante y descubrirlo todo, aunque sea arriesgado. Mientras se preparaban para seguir con su misión, la pregunta resonaba, ¿qué secretos podrían salir a la luz? Las palabras de Valeria flotaban desvaneciéndose como susurros inquietantes, mientras Javier se acomodaba más cerca de ella en el café, el bullicio de otros exalumnos se convertía en un murmullo distante. ¿Qué hay que descubrir?, preguntó intentando contener la angustia que crecía en su pecho. Valeria miró a su alrededor antes de responder, como si el destino se sintiera observado. En el último año de la universidad, comenzó con un aire de misterio, Ana se volvió muy cercana a una de las profesoras. Había algo inusual en esa relación. A veces me decía que estaba trabajando en un proyecto que le cambiaba la vida. Pero nunca me dio los detalles. Sus ojos brillaron con una mezcla de admiración y temor. En una de sus últimas cartas, mencionó algo sobre encontrar respuestas en un lugar donde los sueños se entrelazaban con la realidad. Javier sintió que el aire se le escapaba. ¿Un lugar? ¿Un sueño? ¿Dónde está ese lugar?, preguntó, su voz un susurro lleno de esperanza y miedo. No lo sé exactamente. Pero mencionó varias veces un parque al que solíamos ir, del parque de la infancia. Allí hay un viejo roble donde solía pasar mucho tiempo. Valeria se detuvo, intentando leer los ojos de Javier. Tal vez debamos empezar por ahí. Con el corazón martillando en su pecho, Javier no tardó en pensar que ese roble era solo un punto en un mapa, pero también un símbolo de la esencia de Ana. La determinación se encendió en su interior y, justo cuando iba a hablar, Raúl interrumpió. ¿Qué pasaría si lo que Ana ha encontrado era un legado? Algo que quería dejarles a todos, más allá de nosotros mismos. Una conexión profunda pareció sellar la promesa de seguir adelante, y cada persona en la mesa asumió un papel activo. Discutieron métodos de búsqueda y las palabras de Ana se hicieron latidos en sus corazones, hasta que Valeria dijo, «Pero hay algo más que yo he guardado». Todos la miraron, expectantes. Con un gesto decidido, Valeria sacó de su bolso un pequeño cuaderno, desgastado y cubierto de marcas. «Esto es de Ana. Su diario. Desde que se fue he estado sabiendo que lo que hay dentro podría ser clave en todo esto». Javier sintió una mezcla de emoción y responsabilidad. Cuando Valeria pasó el cuaderno, cada uno comenzó a leer fragmentos, sus voces cambiando el aire del café, impregnando el espacio con la presencia de Ana. Había cartas escritas a sus amigos, pensamientos sobre el amor y deseos no cumplidos. Pero en un rincón del diario, algo atrapó su atención. «Quiero que me encuentren en el lugar donde todo empezó», leía en voz alta Javier, la emoción casi haciendo que su voz quebrara. «Allí es donde desearía que estuvieran, cuando descifren lo que dejé». Un silencio sepulcral invadió el café. El peso de esas palabras se acomodó en cada uno de ellos, y el compromiso de buscar la verdad adquirió un nuevo nivel de importancia. No estaban buscando solo por Ana, sino que sentían que la buscaban para ellos mismos, para cerrar ciclos y encontrar sentido. «Vamos a hacerlo. No podemos dejar que se convierta en un recuerdo vacío», dijo Javier, sintiendo la fuerza en su voz. «Debemos ir al parque ahora mismo». Mientras se preparaban, la inquietud que Javier había sentido antes se hacía más fuerte. Tenía la certeza de que estaba a punto de entrar en un laberinto del que quizás no podrían salir. Sin embargo, inspirado por la visión de Ana, se sentía intrépido, atreviéndose a abrazar la incertidumbre, pero antes de que salieran, un golpe en la puerta del café interrumpió sus pensamientos. Un extraño entró, su mirada fija y decidida. La tensión era palpable en el aire. Javier notó que el extraño sostenía algo en la mano. Un pequeño objeto que, de forma muy familiar, parecía tener la forma del marcador de Ana. La incomodidad en la habitación creció. ¿Quién era esa persona?
¿Cómo tenía algo que pertenecía a Ana? Las palabras no decían mucho, pero la pregunta resonaba. ¿Qué importancia tenía ese objeto que podía cambiarlo todo? Yo sé algo sobre Ana, dijo él. Extraño su voz firme y convincente. La sala contuvo la respiración, y Javier sintió que el aire se le escapaba. ¿Qué clase de revelación traería esa prueba inesperada sobre Ana y su historia compartida? El extraño avanzó hacia ellos, el objeto en su mano brillando levemente bajo la luz tenue del café. Javier se puso de pie, aún incrédulo, tratando de comprender qué estaba sucediendo. ¿Quién eres?, preguntó, la voz saliendo más desafiante de lo que se sentía. Valeria y Raúl se acercaron, compartiendo su angustia. Mi nombre es Gabriel, dijo el extraño, sin dejar de mirar a Javier. Y tengo algo que realmente necesitan entender. Extendió su mano ofreciendo el marcador, un pequeño símbolo que había estado bajo el peso de secretos enterrados. Javier lo tomó entre sus dedos, sintiendo el calor del objeto como si algo vivo latiera dentro de él. ¿Cómo sabes de Ana?, preguntó Valeria, su tono lleno de curiosidad y desconfianza. No sabía si sentir miedo o esperanza. Gabriel miró hacia abajo y respiró hondo, como si las palabras que estaba a punto de decirle costaran en salir. Estuve en contacto con ella un tiempo, comenzó Gabriel. Sé que esto puede sonar extraño, pero ella me habló de un proyecto, uno que la llevó a investigar cosas que algunos preferirían dejar en el olvido. Su mirada pasó de Valeria a Javier, sintiendo la tensión en el aire. Javier sintió que su corazón latía con fuerza. ¿Qué tipo de investigación?, preguntó casi en un susurro. Todo gira alrededor de la concepción de la realidad y cómo los recuerdos pueden reconfigurarse, respondió Gabriel, su voz baja y urgente. Ana creyó que había descubierto algo grande, algo que podría cambiar la manera en que vemos nuestras propias vidas. Javier se sintió abrumado, sus pensamientos atravesando un torbellino. ¿Dónde está ella ahora? ¿Por qué no está aquí? Gabriel sacudió la cabeza, el pesar visible en su rostro. No puedo contestar eso. Pero estoy aquí porque ella me dejó un mensaje para ustedes. Quería que siguieran su camino, que buscaran más allá de lo evidente. El café se volvió un lugar de ecos. Las palabras de Gabriel resonaban, creando un ambiente cargado con emoción y preguntas que aún no tenían respuesta. Javier sintió que el hilo de su vida se entrelazaba con la historia de Ana, y ese hilo ahora lo arrastraba hacia un abismo de incertidumbre. ¿Qué se supone que debemos hacer?, preguntó Raúl, su voz un tanto temblorosa. Primero deben comprender lo que ella estaba investigando, dijo Gabriel, su expresión intensificando. Y por eso necesitan ir al parque al Viejo Roble. El diario puede que tenga más pistas, pero hay un lugar en el parque que ella señalaba en su mente. Un lugar que se relaciona con la experiencia que vivió. La mirada de Javier se iluminó. ¿Y tú sabes qué lugar es? Sí, pero no puedo llevarlos. Solo puedo darles una dirección, contestó Gabriel. Deben ir ahora. Hay fuerzas en juego que no entienden. El tiempo apremia, y no están solos en esto. A medida que Gabriel hablaba, Javier sintió que cada palabra era una descarga eléctrica, impulsándolos a la acción. La adrenalina comenzó a bombear en su cuerpo, decidido a desentrañar el misterio que rodeaba a Ana. Despertó un sentido de urgencia que se sentía abrumador, y en su interior latía la esperanza de que cada paso que tomaran los acercaría más a la verdad. Dame la dirección, dijo Javier, su voz firme con un fuego nuevo en su corazón. Gabriel dudó un momento, como si su propio miedo lo retuviera, pero finalmente sacó un pequeño trozo de papel y se lo pasó a Javier. Tomen esto. Recuerden, no todo lo que brilla es oro, y lo que buscan podría cambiar no solo sus vidas, sino también la forma en que ven la realidad. Javier sintió que el aire se hacía denso, cada inhalación resonando con el sentimiento de que estaban a punto de cruzar un umbral crucial. Miró a Valeria y Raúl, quienes compartían su mismo anhelo de entender. Vamos, dijo sintiendo el peso del marcador en su mano. Debemos hacerlo por Ana. Mientras salían del café, la brisa fresca lo envolvió. Cada paso se sentía como un avance hacia lo desconocido, pero también como un retorno a sus raíces, a los recuerdos de infancia y a la esencia de lo que Ana representaba. Sin embargo, una sombra se cernía sobre ellos, un eco de advertencias que seguía resonando en su mente. Javier, murmuró Valeria, con una nota de preocupación. ¿Y si lo que Ana encontró era más grande de lo que imaginamos? Al mirar de nuevo a Gabriel, se tomó un segundo para preguntar, ¿qué más hay que saber? Lo que hay está más allá de lo que pueden ver, respondió Gabriel, sus ojos profundos como océanos oscuros.
Y el verdadero desafío será enfrentarse a aquello que están a punto de descubrir. Mientras se alejaban en busca de respuestas, un nudo de emoción y miedo creció en el pecho de Javier. ¿Qué descubrirían en el parque? Podría ser que la vida de Ana no hubiera terminado, sino que estuviera a punto de tomar un giro completamente inesperado. Cada uno de sus pasos parecía resonar en el futuro incierto, y Javier sabía que ese viaje los cambiaría para siempre. El aire en el parque era fresco, cargado de un aroma a hierba recién cortada y recuerdos de tiempo pasado. Javier caminaba rápido, impulsado por un deseo que se tornaba cada vez más intenso. Valeria y Raúl lo seguían, el ambiente impregnado de una mezcla de tensión y anticipación. La dirección de Gabriel vibraba en su mano como si tuviera vida propia. Aquí es, dijo Javier cuando llegaron al viejo roble. Su tronco robusto y nómico era un testimonio de décadas de historias y secretos. Los tres se detuvieron, mirándose entre sí con una sensación de determinación. ¿Qué estamos buscando?, preguntó Valeria, con su voz temblorosa. Mientras su mirada se perdía en las ramas, en el fondo ella también aguardaba la respuesta que le permitiría cerrar ese vacío que Ana había dejado. Javier se inclinó para examinar el lugar. Gabriel mencionó un diario. Podemos empezar por aquí, tal vez en las raíces o bajo alguna piedra. Apenas había terminado de hablar cuando notó algo que brillaba a sus pies. Se agachó y sacó una pequeña caja de metal, cubierta de tierra y musgo. Su corazón dio un salto. Miren esto. La caja emitía un brillo plateado, desafiando la oscuridad que la envolvía. Raúl se le acercó con pasos cautelosos, la curiosidad superando su miedo. ¿Qué hay dentro? Con manos temblorosas, Javier abrió la caja, revelando un viejo diario cuya tapa estaba adornada con un pequeño símbolo, el mismo del marcador que Gabriel les había entregado. «Es el diario de Ana», murmuró. Al abrirlo, las páginas estaban marcadas con garabatos y notas que hablaban de recuerdos, sueños y algo más. «¿Qué dice? ¿Qué encontró?», presionó Valeria acercándose a Javier, intentando ver a través de sus ojos. «Aquí», empezó a leer Javier, el pulso acelerándose con cada palabra. «La verdad no puede ser vista, solo sentida. La memoria es capaz de transformar la realidad en un laberinto donde nos perdemos». Javier se detuvo, sintiendo el nudo en su garganta. «¿Qué demonios significa eso?», preguntó mirando a Raúl y Valeria en busca de respuestas. Sus rostros reflejaban la misma confusión y temor. Valeria frunció el ceño, tal vez estaba jugando con su propia percepción. Tal vez no estaba hablando solo de recuerdos. Mientras seguían hojeando el diario, hubo un giro que los tomó por sorpresa. Una nota escrita en susurros parecía destacar sobre el resto: «No confíes en lo que ves. La verdad puede esconderse en la penumbra». Las palabras resonaban con un eco aterrador, como un grito ahogado en la bruma de la incertidumbre. ¿Por qué siempre hay un misterio detrás de todo esto?, se preguntó Raúl en voz alta, cuestionando no solo sus acciones actuales, sino las decisiones que habían llevado a Ana a esa búsqueda. «Quizás porque Ana estaba tratando de protegernos», recordó Javier, sintiendo que el peso de las palabras le fluía en las venas. «¿Pero de qué? ¿Y por qué no nos lo dijo?». La atmósfera se tornó pesada mientras las tres miradas se encontraban y de pronto, una ráfaga de viento sopló a través del parque, haciendo que las hojas crujieran como si susurraban secretos. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Esto no ha terminado. Siento que hay algo más». «Mira», exclamó Valeria, apuntando a lo lejos. Un destello de luz había aparecido en medio de la bruma entre los árboles. «Hay algo allí». Javier sintió que su corazón se disparaba de nuevo. «¿Qué será?». La curiosidad superaba a su miedo. Las palabras de Gabriel resonaron en su mente: «No están solos en esto». Se miraron una vez más y, sin dudarlo, comenzaron a caminar hacia esa luz que se manifestaba entre las sombras, cada paso acercándolos a lo desconocido, cada latido llenando el aire de misterio. Pero mientras avanzaban, un eco lejano comenzó a resonar en su mente. Eso que habían descubierto podía cambiarlo todo. ¿Era una esperanza o un aviso? Justo cuando la incertidumbre comenzaba a apoderarse de ellos, una figura se dibujó ante la luz, y una sensación helada corrió por la piel de Javier. «Ana», murmuró él, su voz. Abruptamente quedó atrapada en sus labios, ya que la figura se giró lentamente, revelando una mirada que podría bien haber sido de la misma esencia que había amado. «No puede ser», pensó Javier, sintiendo que su destino estaba a punto de dar un giro que nunca había imaginado. Las preguntas se agolpaban en su mente y con cada segundo que pasaba, la posibilidad de que ella estuviera ahí, de pie frente a él,
podría significar que todo lo que creían saber estaba a punto de cambiar. La figura frente a Javier se iluminó con el resplandor de la luz que bailaba alrededor de los árboles. Con cada nuevo paso que daba, la incredulidad se mezclaba con una calidez familiar. Esa silueta, esa esencia, lo atrajo y lo ahogó al mismo tiempo. Ana, tan viva pero tan distante, lo miraba con unos ojos que brillaban como faros en la oscuridad. Javier, su nombre salió de sus labios en un susurro suave, como un eco que regresaba a casa. En ese instante el tiempo pareció detenerse. ¿Eres tú? No puede ser. La incredulidad de Javier resonaba en el aire como un tambor que marcaba el compás de su desesperación. Sus pasos vacilantes lo llevaron delante de ella. Valeria y Raúl se quedaron atrás, paralizados por la escena. Ana sonrió, aunque había un dejo de melancolía en su expresión. Lo siento. No te esperaba así. Se notaba que estaba cargando secretos, como si cada palabra fuera un rompecabezas sin completar. ¿Pero estás viva? ¿Cómo es posible? La voz de Javier temblaba entre la esperanza y la confusión, como un niño que ha visto magia por primera vez y no puede entenderla. Hay cosas que debes saber, dijo Ana, con una tristeza palpable en sus ojos. No podían encontrarme porque no estaba muerta en el sentido que tú crees. La frase flotó en el aire entre ellos, cargada de un significado que parecía profundamente complejo. Valeria finalmente se atrevió a decir algo. Pero creímos que su voz se quebró. Yo pensé que había cerrado ese capítulo, interrumpió Javier, siendo arrastrado por emociones contradictorias. Dejaste un vacío que apenas empiezo a comprender. Ana dio un paso hacia él, pero se detuvo. No puedo quedarme. Pero necesitas entender. Las palabras se deslizaban por sus labios como si tuvieran vida propia, cada una tejida con una ansiedad latente. La verdad que buscas va más allá de lo que imaginan. Pero deberías estar aquí. ¿Siempre estuviste? ¿Por qué no nos dijiste? Javier sentía como un torrente de dolor lo arrastraba, el eco de su propia angustia reverberando entre los árboles. Quería alcanzarla, tocarla, pero algo en su mirada lo detuvo. Porque a veces los secretos son necesarios. Me alejé para protegerte a ti y a los demás. Cuando descubrí lo que realmente había detrás de todo, la única forma de mantenerlos a salvo fue ocultar la verdad. Un silencio pesó entre ellos. Ana se giró hacia Raúl y Valeria, quienes apenas podían procesar la conversación. ¿Qué verdad? Preguntó Raúl, su voz un murmullo lleno de asombro y suspenso. Ana dio un paso atrás, su expresión tornándose seria. El diario no solo era un simple relato. Encierra algo que puede cambiarlo todo. El misterio que creían resolver va más allá de este lugar. ¿Qué significa eso? Inquirió Javier, incapaz de apartar la mirada. Recuerden lo que dice, la verdad no puede ser vista, solo sentida. Ana miró a Javier intensamente como si intentara transmitirle un mensaje vital. Cuando la luz se desvaneció, se reveló algo aterrador. Siguió hablándole del destino que había intentado evitar, sus palabras tonificadas con una urgencia que hacía eco en el corazón de Javier. Había cosas que no se podían dejar atrás, y un peligro acechante que necesitaba confrontarse. Iré a buscarlo, afirmó Javier decidido. No puedo dejarte así. No puedes jugar con fuego, Javier. Es mucho más grande de lo que puedes manejar. La preocupación resonaba en su tono. La luz que iluminaba su figura comenzaba a desvanecerse, como un fogonazo que ha cumplido su propósito. No. No te vayas. Javier sintió una ola de desesperación. Pero cuando intentó tomar su mano, se desvaneció en el aire, como si nunca hubiera estado allí. Un golpe de viento lo sacudió, llevándose consigo la presencia de Ana y dejándolo con una sensación hirviente de desasosiego. Valeria y Raúl intercambiaron miradas llenas de temor y confusión. ¿Qué haremos ahora?, preguntó Valeria, sintiendo que el hilo que los unía apenas se mantenía. Debemos encontrar el significado detrás de todo esto, dijo Javier, recuperándose lentamente. Ana tiene razón. Existe algo más y tenemos que descubrirlo antes de que sea demasiado tarde. Pero mientras Javier hablaba, el silencio del parque se tornaba inquietante. Algo lo hizo detenerse, un sonido lejano como un susurro. Algo lo estaba llamando. ¿Y si Ana necesita nuestra ayuda?, sugirió Raúl, cuestionándose lo que detrás de esa revelación pudiera estar acechando. Entonces no hay tiempo que perder, afirmó Javier, tomando la determinación de que su búsqueda apenas comenzaba. Se adentrarían en la oscura verdad, y con cada paso liberarían recuerdos que había permanecido encadenados en el tiempo. En lo profundo del bosque, un crujido resonó y las sombras comenzaron a moverse. Una pregunta quedó flotando en el aire entre ellos.
¿Qué otros secretos estaban dispuestos a descubrir? El crujido en la distancia se intensificó, vibrando en el aire como una advertencia. Javier sintió como su corazón latía con fuerza, un tambor que acompañaba el ritmo agitado de su respiración. Cada paso que daba hacia las sombras lo acercaba más a un abismo de incertidumbre, pero no podía dar marcha atrás. La conexión con Ana había reavivado en él un fuego que creía extinguido. ¿Vieron eso? La voz de Valeria temblaba al hablar, sus ojos se abrieron como platos al observar algo que se movía entre los árboles. Deben ser solo animales, replicó Raúl, intentando calmarse mientras el sudor comenzaba a recorrerle la frente. La tensión entre el grupo era palpable, la atmósfera vibraba con una energía extraña, una sensación que pulsaba en la piel, como un hilo que conectaba a Javier con algo mucho más grande que ellos. No, no es solo eso, insistió Javier, acercándose un poco más al origen del sonido. La intuición dentro de él crecía, como si sus instintos lo empujaran a avanzar, a desentrañar lo que se ocultaba tras la penumbra. Siento que algo está sucediendo, algo que nos involucra a todos. Valeria se acercó a él, su rostro reflejaba miedo y determinación. Pero Javier, ¿y si eso es lo que Ana quería evitar? Si hay un peligro no podemos arriesgarnos. El mundo que los rodeaba parecía cobrar vida propia. Las hojas crujían, susurros apenas audibles atravesaban el aire. No podemos ignorarlo, replicó él, su mirada fija por encima del hombro, donde la oscuridad se tornaba más densa. Ana confió en nosotros para descubrir la verdad. No podemos fallarle ahora. El grupo se detuvo en medio de un claro, donde la luna brillaba intensa, iluminando el círculo de árboles que parecía abrazarlos. Una tenue luz parpadeó, resplandeciendo en la lejanía, como si estuviera llamándolos. Mira, susurró Raúl, apuntando hacia la luz. ¿Qué será eso? Sin pensarlo, Javier tomó la iniciativa y comenzó a caminar hacia aquella fuente de luz. Cada paso lo sumía en una mezcla de emoción y miedo. Aquí todo podría cambiar, murmuró para sí mismo. Era la oportunidad que había estado esperando, el hilo que podría desatar la verdad. Cuando llegaron al borde del claro, lo que encontraron dejó a todos boquiabiertos. Un antiguo altar, cubierto de símbolos extraños, brillaba con una luz suave y sobrenatural. Alrededor, se hallaban objetos olvidados que parecían contar historias de tiempos pasados. Las sombras danzaban a su alrededor, como si intentaran advertirles de la lluvia de secretos que estaban por desatar. Esto tiene que estar relacionado con el diario de Ana, dijo Valeria, sus ojos reflejaban tanto miedo como asombro. Todos esos símbolos, y si también hay respuestas aquí sobre lo que le ha pasado. La voz de Raúl sonó casi en un susurro, pero llevaba el peso de la esperanza. Javier se acercó al altar, sintiendo la energía vibrante a su alrededor. Debemos tocarlo, descubrir qué guarda. Se dio cuenta de que no solo se trataba de Ana, sino de todos ellos, de la historia olvidada que aún latía en sus corazones, pero justo cuando se disponía a tocar uno de los símbolos, una sombra se deslizó detrás de ellos, rasguñando la realidad como un lienzo. Cuidado, gritó Valeria, mientras la figura oscura se abalanzaba, el aire se volvió denso y la luz tembló, el escenario se transformó en un caos de movimiento y confusión. Javier se giró para enfrentar lo desconocido mientras un grito que parecía familiar atravesaba la noche, uno que lo detuvo en seco. Javier. Era su nombre, pero no el eco cualquiera, era la voz de Ana. La figura oscura se detuvo justo en el momento en que su destello se intensificó, y con una revelación aterradora, Javier comprendió algo que podría cambiarlo todo. ¿Qué está sucediendo?, preguntó, sintiéndose dividido entre el deseo de avanzar y el instinto de retroceder. Aquella luz reveladora iluminaba más que sus rostros, estaba a punto de desenmascarar verdades que ni siquiera podían imaginar. El grito resonó nuevamente y con él, la promesa de descubrir secretos que llevaban tiempo enterrados. ¿Qué significaba aquel encuentro en el altar, y cuál era el verdadero peligro que se alzaba delante de ellos? La noche apenas comenzaba a revelar sus secretos, y Javier supo que su vida estaba a punto de volver a cambiar, pero esta vez, de una manera que nunca imaginó. La sombra se alzó frente a ellos, oscura y amenazante, como si de un mundo paralelo viniera. La luz del altar comenzó a parpadear, creando un espectáculo inquietante que llenó de miedo los corazones de Javier, Valeria y Raúl. «Ana», gritó Javier, su voz reflejaba la mezcla de sorpresa y esperanza. El eco de su grito se perdió en el aire mientras intentaba discernir la figura que emergía de la oscuridad. Cada vez se hacía más visible, y su rostro le resultaba familiar, pero también profundamente extraño. La expresión de Ana era una mezcla de angustia y determinación. Era ella, sin duda, pero había algo diferente en su mirada.
¿Qué estás haciendo aquí? ¿Cómo? Javier se quedó sin palabras, su mente luchando por entender la realidad que se estaba desvelando ante él. No. No te acerques. La voz de Ana era urgente, casi desesperada. Es un engaño, Javier. No dejemos que esa entidad nos atrape. ¿Entidad?, preguntó Valeria, incapaz de contener la confusión y el pánico en su voz. ¿Qué te ha pasado? La sombra se agitó, casi respondía al miedo que emanaba de ellos, como si la incertidumbre fuera su fuente de poder. Javier sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La energía del altar crecía, resonando con los latidos de su corazón. Lo que hay aquí es mayor de lo que podemos imaginar. Está conectado con el diario, con mi desaparición. No entienden. Ana luchaba por expresar lo que sabía, pero el brillo intenso del altar parecía obstaculizar su claridad. Cada palabra que pronunciaba era como un último intento por salvarse a ella misma y a ellos. ¿Por qué no viniste antes? Javier le preguntó, el dolor reflejado en su rostro. Cada segundo que pasaba sentía que la conexión con ella se desvanecía. Porque estaba atrapada, Javier, en un lugar que no debería existir. Quería regresar, pero no podía hacer nada sin que ustedes lo descubrieran primero. Ese altar es un nexo, un portal. Si lo tocamos, su voz se quebró. ¿Qué pasaría si lo tocamos?, interrumpió Raúl, sus ojos llenos de miedo. ¿Y si lo que hay al otro lado es peor? El aire se tornó gélido, y la sombra pareció acercarse, buscando devorarlos. No hay tiempo para dudas, insistió Ana, su tono se volvió más fuerte. Tienen que cerrar el portal antes de que lo haga la entidad. De lo contrario, no solo perderán mi presencia, perderán sus vidas. ¿Qué hacemos? Valeria preguntó, su voz un susurro casi inaudible. La urgencia la había paralizado. Conectar nuestras manos en el altar, debemos unir nuestras energías. La luz ahí puede protegernos, afirmó Ana, pero su mirada era ahora más grave, como si hubiera en ella un profundo entendimiento del sacrificio que eso podía implicar. El dilema atormentaba a Javier: avanzar hacia la posibilidad de salvación o retroceder a la seguridad engañosa de la oscuridad que conocían. La incertidumbre se convirtió en un grito ensordecedor en su mente. ¿Y si no es verdad? ¿Y si nos atrapa en este lugar para siempre? La voz de Raúl parecía quebrarse ante la presión. Lo que sea que haya aquí es una parte de nosotros, insistió Javier, sintiendo la conexión con Ana arder, y dio un paso adelante hacia el altar. Puede que no lo entienda todo, pero no puedo abandonarte. La luz del altar parpadeó con más intensidad y la sombra comenzó a retorcerse, como si estuviera resistiendo. Ahora, gritó Ana. Sintiendo la urgencia, Javier tomó las manos de Valeria y Raúl, y juntos, se acercaron al altar. La fuerza de sus corazones latiendo al unísono resonó en la noche, mientras el brillo del altar los envolvía en un aura crepitante. Pero en ese instante una potente sacudida atravesó el suelo, y un grito desgarrador resonó en el aire. Era el eco de la sombra, un lamento que llenaba el espacio. Ustedes no pueden escapar, susurró la voz, deteriorándose en un torbellino de ruidos distorsionados. Javier, confía en mí. Toca el símbolo. Ana le suplicó, su figura empezaba a desvanecerse. Todo en ese instante era cuestión de vida o muerte. ¿Podrían lograrlo? El altar palpitaba como un corazón vivo y Javier supo que su decisión definiría el camino de todos. La oscuridad estaba a punto de desatar todo su poder, y ellos, en medio del caos, tenían que elegir entre la esperanza y el abismo. Con una respiración profunda y el valor a cuestas, Javier se lanzó hacia adelante, mientras el chico que había sido un día se enfrentaba a la verdad de su propia existencia. ¿Qué secuelas tendría su elección y cómo se vería el futuro? La respuesta estaba fuera de su alcance y la sombra se preparaba para arrebatarlo todo. El aire en el parque se tornó denso y tembloroso con la energía surgida del altar. Javier sintió que su corazón latía desbocado, cada pulsación resonando con la conexión emocional que aún mantenía con Ana. La luz del altar, intensa y vibrante, parecía llamarlo, prometiendo respuesta, esperanza y una colisión con el destino. Sin dudarlo más, Javier extendió su mano, tocando el símbolo en la caja. La energía fluyó a través de él, una corriente de luz y sombras, un eco de lo que había sido y lo que podría ser. Valeria y Raúl se unieron a su lado, sus manos entrelazadas, formando un triángulo de voluntad que irradiaba fuerza. La oscuridad alrededor comenzó a moverse, un torbellino que buscaba engullirlos. Confía en mí, gritó Ana desde el otro lado. Su voz era un faro en la tormenta, cargada de amor y urgencia. Javier podía sentir la tensión del momento ahogando cada respiración.
Ahora, aulló Ana, pujando con su voz la fuerza necesaria para cruzar al otro lado. Sin pensarlo, Javier presionó su dedo contra el símbolo. En ese instante una explosión de luz blanca estalló alrededor de ellos, como si el tiempo mismo se detuviera. La sombra rugió un aullido de ira que resonaba en cada rincón del universo mientras el altar cobraba vida. El tercer vértice del triángulo comenzó a moverse. Las manos de Valeria y Raúl se aferraron a la esperanza, la luz envolviéndolos como sutilmente les susurraba que todo se uniría. El tiempo se distorsionó mientras imágenes de risas, de sueños, de promesas no cumplidas y de la vida de Ana se entrelazaban en su mente. Javier sentía que el altar lo absorbía, llevándolo a un lugar donde el dolor podía liberar su verdad. Sin previo aviso, el cielo se iluminó con el fulgor de la luz. «Estamos juntos», exclamó Javier, sus palabras resonando con fuerza. Y en ese segundo el mundo cambió. Un silencio aturdidor cayó y ante ellos apareció una figura, Ana, pero no como la habían visto. Su forma era más etérea, resplandeciente como un rayo de sol entre la bruma. «Gracias por no rendirse», dijo, su voz flotando en el aire como una melodía perdida. Sus ojos brillaban con gratitud y amor. «Ana», gritó Javier, el deseo de abrazarla despertando un torrente de emociones. Pero Ana hizo una señal con su mano, pidiéndole que se detuviera. «No puedo quedarme en el mundo físico, pero debo explicarles lo que significa esto». «¿Qué sucedió?», preguntó Valeria, temerosa, sus ojos reflejando conmoción. «¿Por qué no estabas con nosotros?». Ana tomó un momento y su rostro se tornó serio. «El mundo entre nuestros corazones y las fuerzas oscuras se entrelazan. A través de mi investigación, descubrí algo que muchos prefieren ignorar. La entidad que enfrentaron es el eco de las sombras de sus propios temores. Tanto los recuerdos como las esperanzas pueden ser utilizados como armas si no se controlan». «¿Armas?». «¿Cómo?», preguntó Raúl, sintiendo una mezcla de confusión y preocupación. «Nos atraparon en una realidad que no entendemos». «Exactamente». Ana respiró hondo, sus ojos reflejando la verdad que había costado tanto descubrir. La entidad busca alimentarse de sus desesperaciones. Pero al conectar sus corazones en el altar, han creado una barrera. Al compartir su amor y su historia, ustedes son más fuertes que ella. Este lugar es un nexo, entre el mundo material y el del alma. Javier sintió que se le encogía el corazón. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? Debemos cerrar el portal, pero primero deben liberar sus miedos, sus dudas. No permitan que la sombra controle su camino, respondió Ana, su mirada motivo en reflejo de su amor. Si lo hacen, podrán reconectar lo que se ha perdido. Y después, sus votos de amor y unidad restaurarán la esperanza. Javier miró a sus amigos. «Estamos juntos en esto». Se giró hacia Ana. «Sabemos lo que hay que hacer. No podemos dejar que esto nos arrebate más». Con determinación renovada, Javier, Valeria y Raúl se unieron en un círculo frente al altar. En medio del torbellino comenzaron a hablar, a revivir sus recuerdos, sus risas, los ideales que Ana había dejado en sus corazones. «Te recordaremos», exclamó Valeria, empatizando con la chispa de luz que Ana había encendido. «Lo haremos por ti», continuó Raúl. «El amor que es más fuerte que el miedo». La luz del altar comenzó a intensificarse. La sombra amenazante se retorció intentando aferrarse a su desesperación. No pueden hacer esto», la entidad chilló, y las voces de Javier, Valeria y Raúl se unieron en un poderoso canto que reverberó a través del tiempo, con cada palabra declararon el amor, el compromiso, y la verdad de su unión. La luz los envolvió fuertes e invencibles, mientras los últimos restos de oscuridad se desvanecían. La explosión de energía se sintió en cada fibra de su ser, y con un último grito de liberación, el altar parpadeó, entonces, un destello de luz llenó el mundo. Cuando la luz se disipó el altar había desaparecido, pero Ana estaba ahí, radiante y completa. «Ustedes lo lograron. El ciclo se ha cerrado. Mis secretos están a salvo y ustedes han encontrado su camino». «¿Pero qué pasará ahora?», preguntó Javier. «Ahora la historia continuará. Crearás la escuela, honrarás mi legado a través de los corazones de cada niño que enseñes». Ana sonrió y con su mirada, les dio su bendición, mirando hacia Valeria y Raúl, las dudas se disiparon. Tenían un cometido claro, eran el legado de Ana y pronto el barrio, por fin, tendría un espacio donde los sueños florecerían. Con un último adiós, Ana se desvaneció en un estallido de luz, dejando en sus corazones esperanza y amor.
Javier sintió el peso de lo vivenciado, y junto a Valeria y Raúl, mirando hacia el amanecer, supo que podían enfrentar lo que viniera con amor y valentía. Cada uno de ellos se abrazó emocionalmente, un vínculo más fuerte que cualquier sombra. Javier sonrió y el eco de su voz resonó como un mantra: esto es solo el comienzo. Y ahora, querido lector, este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que te llegarán al corazón. Deja un like ahora y ayúdanos a alimentar el algoritmo. Tu gesto hace la diferencia en el mundo de las historias. Comenta tus reacciones y sentimientos sobre este final, queremos conocer tu perspectiva, y no esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. Juntos creamos una comunidad vibrante.